Hola, hola, les damos la bienvenida a una nueva temporada de Furia Pop. Hoy abrimos nuestra quinta temporada con un episodio que conecta literatura, memoria y resistencia ambiental. Mi nombre, como saben, es Azul Tubero y como siempre nos acompaña Pri. Hola Pri, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias. Bueno, estoy súper emocionada de que ya estamos en una quinta temporada. Creo que desde que empezamos con este sueño en temporada uno y dijimos, bueno, metámonos en el mundo del contenido popular, todo lo que hemos llegado, hemos tenido la oportunidad de hablar con cantantes, actrices, diversidad de profesionales, psicología y demás. Ha sido súper enriquecedor y saber que estamos abriendo la temporada con el episodio y el tema de hoy. A mí realmente me llena de muchísimo orgullo volver a ver para atrás y ver el camino recorrido. Mm. A mí también, Y muchísimo. Lo Y bueno, felicito. muchas gracias, Ana Cristina. Justamente, nos acompaña Ana Cristina Rossi. Ella es autora, entre otras obras y entre muchas otras cosas más, de la emblemática novela La Loca de Gandoca, una obra que no solo marcó la literatura costarricense, sino que también se convirtió en una voz crítica frente a los desafíos ambientales en el país. Ana Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por haberme invitado a este episodio y aquí estoy a su disposición. Sí, acordarme, bueno, ese libro, por ese libro trataron de matarme, ¿verdad? Sí, esa es la edición de Legado. Ahora, Legado quebró en pandemia, ahora lo tiene la editorial Costa Rica. creo que una de las cosas que más hemos conversado Azul y yo cuando estábamos preparando este episodio es lo sorprendente y a la vez lamentable que un tema que salió a la crítica hace 30 años, hoy en día sigamos viviendo no solo una temática similar, sino como vos comentás, Peor. amenazas, ¿verdad? ¿Cuántas Ujú. personas, activistas en el tema, alzan su voz a través de diferentes medios? Y hoy por hoy todavía estamos enfrentando desafíos peores y la misma represión de los grupos en poder. Para vos, ¿qué ha despertado todo esto? ¿Cómo se siente ver que 30 años después no lo hemos logrado? Pues me da una tristeza tremenda y por eso escribí mi novela más reciente, bueno, es la más reciente, pero la escribí en octubre del año antepasado. Se llama Lalia y Lalia en griego antiguo quiere decir la que habla. Bueno, porque yo estudié en Francia y tuve que aprender latín y griego antiguo, lo cual fue maravilloso, muy duro, pero fascinante. Y bueno, Lalia es una mutante que sobrevive a la muerte de la humanidad por cambio climático, porque seguimos funcionando con petróleo, carbón y gas. No hay energías, no estamos usando energías alternativas, energías limpias. Costa Rica podría hacerlo hace, pero 1000 años, o sea, como 20 años, 25 tal vez. Yo visité el Miravalles, el volcán Miravalles, donde había una estación geotérmica y se producía electricidad a través de ese calor que generaba el volcán Miravalles. Y así está el Rincón de la Vieja y hay otros volcanes que se podrían aprovechar. Está la energía eólica, está la energía solar, pero ha sucedido que las grandes compañías de petróleo, carbón y gas en el mundo han atacado a las compañías emergentes de energías limpias y las han quebrado. Eso a nivel mundial, porque las ganancias que tienen los que funcionan, los que venden petróleo, carbón y gas, son inmensas. Vean ahora con la guerra que desató Trump en Irán. El problema mayor es que no pasan los petroleros. Este es el problema mayor. No es la pérdida de vidas, no es que un Estado soberano como Persia, ¿verdad? Que tiene miles de años de historia, se ha atacado impunemente por un loco, porque para mí, a mi saber y entender, a mi leal saber y entender, Trump está un poco chiflis, ¿verdad?
y de pronto le lanza esos ataques y la angustia del mundo es que no pasan los buques petroleros por el estrecho de Hormuz o por el otro estrecho, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me viene el nombre. Y entonces es el terror de quedarse sin petróleo, pero ¿cómo es posible si ya sabemos que por los gases de efecto invernadero ya no deberíamos estar usando ni carbón, ni petróleo, ni gas? Entonces, la humanidad está cometiendo un suicidio. Y eso es, por eso tuve que escribir esa novela, porque es que, bueno, mi hija mayor no me deja mentir, porque ella es científica y sabe muchísimo de cambio climático. Es una de sus especializaciones. Y uno de los problemas más grandes es que se está derritiendo el permafrost, esa capita de hielo que hay en el Ártico y en el Antártico. Y debido a la inclinación del eje de la Tierra, esas regiones en tiempos muy antiguos fueron tropicales. Y ese permafrost está tapando esa vegetación y esos animales que murieron y bueno, lo orgánico cuando se muere lo que genera es gas metano, entre otros gases, pero el más importante es el gas metano. Y el gas metano cuando sube a la atmósfera, si hay una tormenta eléctrica, reacciona con el oxígeno y ambos desaparecen. O sea que es una probabilidad y no tan lejana que la humanidad se extinga por falta de oxígeno, porque el permafrost se está derritiendo y ya está subiendo metano a la atmósfera. Claro que tiene que subir en cantidades más grandes para que el oxígeno se acabe, ¿verdad? O se reduzca, pero es una posibilidad que puede, o sea, puede que de aquí al 2035 ya la humanidad no pueda respirar. Puede que en 10 años. Los científicos no lo saben, no lo pueden calcular, pero lo que sí saben es que es un proceso exponencial, es decir, que se multiplica por sí mismo, ¿verdad? Entonces, una vez que empieza ya a salir con fuerza el metano, se multiplica por sí mismo y sale y sale y sale y reacciona con el oxígeno y nos quedamos sin oxígeno y todo en este planeta necesita oxígeno. Necesita CO2 también, pero necesita oxígeno. Sin oxígeno no hay vida como la conocemos en este planeta. Entonces, Lalia es la mutante que cuenta, es la que habla porque es la que cuenta cómo es esa humanidad sin oxígeno. Y va a buscar mutantes si se encuentra a otros 3 mutantes. Pero el nivel del mar ha subido muchísimo porque las moléculas de agua al calentarse se expanden. Entonces, las grandes ciudades han quedado tapadas. Por ejemplo, el canal de Panamá quedó completamente, o sea, como 24 metros debajo del mar y Lalia tiene que coger una barca y desplazarse a picos donde pueda que encuentre sobrevivientes y los encuentra en el Chocó, en Colombia, en un cerro donde había una estación biológica de estudio y ahí se encuentra con otros 3 mutantes. Pero yo siempre digo, cuando la empecé a escribir era ciencia ficción. A la mitad era ciencia posible, que es un género. Y ahora es una advertencia sobre lo que nos espera. Mis hijas decidieron no tener hijos porque saben que les va a tocar las catástrofes del cambio climático. Pero la gente sigue como si nada de eso existiera. Y el mayor problema ahora, con el estrecho de Hormuz y el estrecho de Adén, creo que es que no pueden pasar los barcos petroleros. Ay, por dicha, no pueden pasar. A ver si esto nos obliga a pensar en otras fuentes de energía y a reducir también el consumo de energía. Cuando yo vivía en Francia,
pertenecí a un grupo que estaba, o sea, cuya misión era tratar de frenar el desarrollo, o sea, porque ¿por qué tenemos que ir creciendo y creciendo y el PIB y produciendo y consumiendo? No, sino detenernos como en un punto estacionario, disfrutar lo que tenemos y conformarnos con lo que hay, eliminando la desigualdad, ¿verdad? Hay muchas maneras en que los gobiernos tienen para eliminar la desigualdad, terminar con el neoliberalismo, porque eso es producir, producir, producir para que haya más objetos y comprar y comprar y comprar. Y estamos en esa rueda, en esa vuelta y por ahí no hay salida, no hay salida. O sea, puede que de aquí a 10, 15 años estén empezando las catástrofes de cambio climático. Otra cosa es que el mar está almacenando, bueno, todos los océanos, el 93,5% del calor del calentamiento global sin convertirlo en temperatura. Hay dos medidas, ¿verdad? El calor que se mide en Joule, en julios, y la temperatura que se mide en grados Celsius. El mar ha convertido solo como, es todo ese calor solo como 1,8 grados Celsius. Y aún ya con ese poquito, ya tenemos más huracanes en el Caribe, está más caliente. O sea, por ejemplo, yo siento, aquí vivo en la montaña, pero que antes esta montaña de San Antonio de Escazú era muy fresca, ahora es caliente. Y bueno, el sapo dorado se murió por el calor, porque al calentarse su hábitat le entraron hongos que lo exterminaron y así murió el sapo dorado. Es la primera víctima del calentamiento global, pero seguimos como si nada. En la última COP, ¿verdad? Que son las conferencias de las partes para tratar de hacer algo, es un juego, no se hace nada. China dijo, prometió que iba a llegar a emisiones netas. Emisiones netas es absorber tanto CO2 como se produce, absorber tantos gases de efecto invernadero como se produce, que iba a llegar a emisiones netas en el 2035. Puede que ya en el 2035 ya estemos todos muertos, ¿sí? Entonces, me da tristeza cuando yo veo, bueno, escribí La loca de Gandoca y tenía esa lucha ambiental. Yo escribí la novela, sí se leyó mucho, fue lectura obligatoria y todo, pero eso no cambió la realidad, no cambió la realidad. El desarrollo siguió y yo seguí peleando. Y una noche, mi hija menor es surfeadora y se había ido a surfear con sus amigos surfeadores de Puerto Viejo a Playa Grande y estábamos regresando, mi compañero y yo, de verla surfear, pero ya se había hecho noche y yo entré sola a mi casa de Punta Uva. Eso fue como en el 2006 y alguien me puso una pistola aquí y me dijo una voz, si vuelve a ver quién soy, jalo el gatillo. Si cuenta esto, jalo el gatillo también. Y si sigue, y si sigue dando la lucha ambiental y oponiéndose a que construyamos casas y hoteles en el refugio, también vamos a jalar el gatillo. Bueno, estaba en el 94. Ustedes saben que las cuatro personas de AECO, la Asociación Ecologista Costarricense, María del Mar Cordero, este, este hombre de apellido Oscar Baldí, Jaime Bustamante y el otro, cuyo nombre no me acuerdo, que murió después, ahorita me acuerdo. Bueno, ellos cuatro murieron, los primeros tres en un incendio, después de defender el Golfo Dulce contra la Stone Container y ganar la pelea, porque la reserva Golfo Dulce, que yo conozco, la conozco bien,
y Corcovado iban a ser destruidos para sembrar melina. Y iba a haber una fábrica de astillas de melina y un embarcadero en el Golfo Dulce para transportar esas astillas de melina. Y ellos con la comunidad ganaron la pelea. Y yo me acuerdo que una vez, María del Mar, en esta época yo trabajaba con la Fundación Irillas 8, trabajé 3 años con las mujeres de Bribris de Talamanca, que son matrilineales y matrilocales. Entonces son un grupo muy interesante. Por ejemplo, la primera vez que llegué y querían hacer un proyecto de banano orgánico era cuando Holanda le daba a Costa Rica, le ayudaba. Ya no, porque ahora somos hasta de la OCDE, aunque seguimos siendo un país pobre. Y entonces yo les pregunté, bueno, ok, quieren sembrar banano orgánico, pero ¿en la tierra de quién? Y entonces ella dice, ¿cómo? ¿Usted no sabe, Ana Cristina? Que, que la tierra es nuestra. Aquí la tierra es de las mujeres, la tenemos que compartir con nuestros hermanos, pero como nuestros hermanos se casan y se van a vivir a la casa de la mujer, ¿verdad? Eso es ser matrilocal, es que cuando hacen una pareja, el hombre se viene a vivir a la casa de la mujer. Y matrilineal es que solo se reconoce la descendencia por vía materna. Entonces ellos se pueden casar con sus primos paternos, se casan entre primos cruzados y eso ha hecho que subsistan como comunidad íntegra hasta hoy, bribris y cabécaras. Los malecus no podían casarse entre ellos, entre primos cruzados, no eran matrilineales matrilocales, y entonces la comunidad se fue abriendo porque tenían que casarse con alguien de fuera del clan, y eso hizo que se dispersaran. En cambio, la comunidad Bribri, las comunidades Bribri Cabecar siguen enteras. Además, prohibieron que se hicieran puentes en los 4 ríos que rodean los 4 valles, el Lari, el Urén, el Telire y el Coén. Entonces hay que cruzar en lancha y así tienen un control más grande. Pero yo digo muy poco este asunto, no lo cuento mucho, de que son matrilineales y matrilocales, porque, bueno, entrarían todos los representantes del patriarcado en lanchas a ver cómo las convierten. Una vez cuando trabajaba en Irillas 8, me tocó acompañar a ir a un compañero que había muerto en San José, un Dibri, y estaba en la morgue y decían los entrados de la morgue, ¿por qué tiene el nombre de la mamá primero? Son playos estos, son playos, porque se ponen el nombre de la mamá primero. Y yo con aquella furia diciéndoles, pero no, no tiene nada que ver con eso, son matrilineales, lo que importa es el apellido de la madre. No, hombre, son playos, ¿verdad? Con ese machismo característico de los costarricenses, porque ahí sí somos una sociedad Qué súper locura, ¿qué tiene que ver esto machista, ¿verdad? Entonces, con la homosexualidad, según ellos? según ellos, que ya y al ponerse el nombre de la mamá es porque eran mamitas, ¿verdad? Y entonces Ajá. querían parecerse a la mamá y como la mamá era mujer, entonces, bueno, este, se identificaban con lo femenino y entonces solo se hacían playos. Una, con un razonamiento rarísimo, pero para ellos era así. Claro, entonces, bueno, me fui un poco por las ramas, pero es que hay una cosa, espero que todavía sea así. Entre los y las bribris existe una entidad, ¿verdad? Porque ellos no tienen los mismos dioses que nosotros, aunque se ha metido mucho el cristianismo, es cierto. Pero ellos tienen una deidad que se llama Shurakma, que es el dios del mundo vegetal y del mundo animal. Ellos pueden cazar para comer, ellos y ellas. Pero si cazan por cazar, como hacen los cazadores costarricenses no libres, ¿verdad? Que a veces cazan ahí un saíno y ahí lo dejan tirado porque no se van a comer eso, pero les dio mucho gusto matarlo, ¿verdad? Los cazadores son así. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña tenía un vecino, don Armín Castro, por algo se llamaba Armín, ¿verdad? Lo que dice Lacan del significante, le gustaban mucho las armas.
y lo que le gustaba era matar venados, entonces tenía toda la sala llena de cuernos de venados. De vez en cuando se comía uno que otro venado, pero el asunto era matarlos. Pero entre los bribris, si Shuragma se dan cuenta de que han cazado por cazar, desaparecen todos los animales. Entonces se quedan sin animales para comer. Entonces eso es una manera de autorregularse, ¿verdad? Y claro, bueno, cuando a mí me pusieron el gatillo acá, ay, fue terrible porque ya yo, bueno, había pasado lo de los 4 compañeros de AECO que por ganar la lucha del Stone Container les estaban en una reunión en San José y les incendiaron la casa y murieron los 3 primeros y después se encontró al cuarto asfixiado en un parque. Y entonces es verdad que aquí a los ambientalistas, o sea, a los ambientalistas corremos peligros. A mí lo que me hicieron, y por eso me fui 5 años a Holanda, del 95 al 2001, yo recibí el nuevo milenio en Scheveningen, en la playa de La Haya. A mí lo que me hicieron fue que me descompusieron la dirección. Yo no sabía la dirección del carro. Iba para Escazú y tenía que dar una curva. Si no, chocaba contra el pie del puente. Y la dirección no me obedeció. Entonces, en lugar de chocar contra el pie del puente, o sea, me salvé porque el MOPTA había hecho unos trabajos y había dejado una montaña de arena y piedritas. El carro se subió en la montaña y paró. Cuando yo llamé a la grúa para que vinieran por mi carro, los señores de la grúa fueron los que me dijeron, a usted deja este carro afuera mucho tiempo. Y yo, no mucho tiempo, pero sí lo he parqueado afuera algunas veces. No lo vuelva a hacer porque alguien logró abrirlo y esta dirección está completamente descompuesta. Usted se pudo haber matado. Este fue el primer intento. El segundo fue que provocaron un incendio al lado de mi casa en Huachipelín, en un lote que estaba vacío, que todavía sigue estando vacío, que era un charral enorme, provocaron un incendio. Como yo no tenía tapia, sino que lo que tenía era alambre de púa, se podía pasar a mi casa perfectamente, pero yo, por dicha, estaba en la casa y llamé a los bomberos. Y vino el OIJ también. Los bomberos llamaron al OIJ. ¿Por qué? Porque había una línea recta a lo largo de toda mi propiedad, como si hubieran regado gasolina para empezar el incendio. Entonces, bueno, me fui a Holanda, 5 años, saqué una maestría. Cuando iba a empezar el doctorado, tenía 3 meses de haber empezado el doctorado y me quitaron la beca porque cumplí 45 años y ya a esa edad no se permitían las becas esas a las que yo había aplicado. Y bueno, tal vez mejor porque ahí fue donde yo siempre había querido escribir un libro como Limón Blues sobre la historia de Limón, porque me había encontrado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional los periódicos en inglés publicados por los afrocaribeños que vivían en Limón. No digo afrolimonenses porque no tenían la nacionalidad costarricense, porque Costa Rica es un pueblo muy racista. Imagínense que hubo un proyecto de ley para esterilizar a todos los varones negros, porque Clorito Picado, nuestro gran sabio, clamó, hizo un artículo que decía, nuestra sangre se ennegrece. O sea, como si nosotros, si los ticos somos muy raros, ¿verdad? No aceptamos nuestro mestizaje. Nos vemos en el espejo y bueno, yo ya no, por dicha yo me acepté zaguata desde hace mucho tiempo y estoy muy orgullosa de ser zaguata. Y me acuerdo que en una feria del libro de Guadalajara estaba yo a la par de una chilena. Los chilenos, y esto lo sé porque de ahí tuve un compañero chileno por casi 30 años, los chilenos a los zaguates les dicen quiltros. Y mi ponencia se llamaba Yo Zaguata y la de ella se llamaba Yo Quiltra. O sea que estábamos reivindicando nuestro mestizaje, ¿verdad?
somos mestizos, pero para la gente del Valle Central había que conservar esa blancura. Pero en los años 80, creo que fue en 1986, 87, bueno, cuando era presidente Calderón Fournier, que le dijo al rey de España la frase célebre de Costa Rica es el mejor país de Centroamérica porque todos somos blancos. Imagínate. Eso dijo Calderón Fournier. O sea, nunca se vio bien en el espejo, nunca. Entonces pasa esa cuestión tan rara, ¿verdad? De que nos vemos y nos vemos como otros. Bueno, el asunto es que sale la loca de Gandoca, me tratan de matar, vuelvo y ya han matado, bueno, me fui a Holanda con mi compañero que era, porque ya murió, chileno-holandés. Yo había pedido una beca para irme antes de conocerlo y me dieron esa beca justo en la universidad en Holanda, donde él trabajaba. Entonces nos fuimos 5 años y yo pensé que al regresar, pues todo iba a estar calmado. Y no, yo seguí con mi lucha poquito a poquito porque encontré el refugio más... Logramos parar las urbanizaciones más grandes, como la de Eurocaribeña, que sale en la Loca de Gandoca como ecodólares. Esa era, bueno, el desastre total. Y ya la habían aprobado. El ministro, que era Hernán Bravo, el gerente de la Chunchicola, que le digo yo en la Loca de Gandoca, ¿verdad? Pero que es la Coca-Cola. ¿Cómo va a ser un exgerente de la Coca-Cola ministro del Ambiente? O sea, no. Bueno, ya le habían dado el permiso, llego yo al ministerio y es que de ahí sale el nombre de la Loca de Gandoca. Yo intento defender ese refugio, voy al ministerio a ver cuáles son las leyes y reglamentos que dicen cómo hay que hacer las cosas en el refugio y nadie los encuentra. Entonces al principio me decían, ahí viene la señora de Gandoca, porque aunque lo que yo defendía era hasta Manzanillo y la parte de Gandoca hasta ahora es que está amenazada y está siendo contaminada. En esos tiempos no, que es donde está la laguna de Gandoca, que es un humedal Ramsar y hay huevos de tortuga, y bueno, pero ahora tiene un montón de problemas porque le están entrando agroquímicos, pero en ese momento no. Pero le decían al refugio Gandoca Manzanillo, el refugio Gandoca. Entonces decían, primero decían, ahí viene la señora Gandoca. Después, ahí viene la vieja Gandoca. Y después ellos me dieron el nombre de la novela, ahí viene la loca de Gandoca. Y nunca encontraban, no había reglamento, plan de manejo, nada para regular las actividades en Gandoca Manzanillo. Entonces, no se podía regular. Bueno, vuelvo yo de Holanda y estaba tratando, no me acuerdo qué compañía era una compañía canadiense, de buscar petróleo en el Caribe. Ahí sí, los que querían urbanizar el refugio se apuntaron, porque ¿cómo van a vender casas a turistas con torres de petróleo enfrente? Entonces yo pensé como que nos habíamos amigado, pero no. Puedo decir los nombres de mis tres enemigos, porque, bueno, los he dicho muchas veces y porque yo creí que eran mis amigos, y entonces, porque ahí si estaban contra el petróleo, tal vez iban a aceptar regular la urbanización y en la casa de uno de ellos, este, en la casa de Luis Fernando Arias, Luis Fernando me dijo, yo le dije, pero es que ustedes lo que quieren es convertir el refugio en Jacó y me dice, miren a Cristina, si el refugio se tiene que convertir en Jacó, se convertirá. Bueno, yo creí que íbamos a poder trabajar en conjunto, pero ellos iban por la urbanización. Yo tengo una amiga psicóloga, Marlene, que se fue a vivir a Guapiles y abrió una clínica en Guapiles y se unió a la lucha contra las piñeras y tenía una reunión en la Asociación de Desarrollo de Manzanillo y fue hasta Manzanillo a una reunión contra las piñeras y abrió la puerta equivocada y oyó, bueno, enseguida me llamó
Ana Cristina, era cuando los celulares eran como unos tuquitos así. Ana Cristina, te van a matar. Tenés que protegerte, tenés que hacer algo, te van a matar. Y entonces yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Abrí la puerta equivocada y había 3 hombres y una mujer y estaban diciendo, tenemos que eliminarla, sí, ya, ya, como sea, sí. Un sicario cuesta como 50.000 colones. Un sicario le puede disparar. Le provocamos un accidente. De todas maneras, ya pusimos a todas las comunidades del refugio en contra de ella, así que no va a pasar nada. Y entonces le dije, describímelos, cómo eran. Y físicamente, me describió a Emily Yosel, una gringa que andaba, bueno, era la pareja de Enrique Pucci, a no confundir con Juan José Pucci, que es el cirujano de corazón, y sus hijos, que son maravillosos fotógrafos. Enrique Pucci es el hermano de Juan José, pero es el destructor de la naturaleza. Los otros Pucci no, más bien la amo. Bueno, y bueno, Emily Yosel, Enrique Pucci, Luis Fernando Arias, y había otro, creo que de apellido Polanco. En ese momento todavía era presidente, fue el último año de la presidencia de don Abel Pacheco. Don Abel era amigo mío porque la mamá de don Abel era la mejor amiga de mi abuela Rosy, mi abuela Chavarría. Mm, Y bueno, nos llevábamos muy bien y además cuando yo me rebelé a los 16 años y dije que yo no creía en los valores burgueses y les puse a mis papás las cartas sobre la mesa, que yo no me iba a casar, que yo creía en el amor libre, que, o sea, yo era hippie, ¿verdad? Y ellos creyeron que yo estaba mal de la cabeza y me mandaron ¿a dónde? Al psiquiatra de la familia, don Abel. Y don Abel me dice, ay, mijita, ¿cómo la entiendo? Viera que yo ya quiero dejar la dirección del psiquiátrico y quiero poner una tienda de pantalones. Y lo hizo, y lo hizo. Pero don Abel me ayudó porque me hizo un plan de mientras usted tenga que vivir en su casa y coma lo que ellos, o sea, mientras usted no tenga sus medios para ganarse la vida, tenemos que disimular. Y hicimos un plan para que en mi familia me aceptaran. Bueno, entonces en el último año fue que, de la presidencia de don Abel, fue que Marlene oyó eso, que iban a buscar cómo matarme. Entonces era eran los tiempos del fax y le puse a don Abel, querido don Abel, si me encuentran muerta, los culpables son Emily Yosel, Enrique Pucci, Luis Fernando Arias y creo que también un hombre de apellido Polanco. De ese no estoy tan segura, pero los 3 primeros de fijo. Le puse ese fax. Y enseguida me llamó, mijita, ¿qué pasa? Véngase ya para mi oficina. Y me fui a la oficina de don Abel y ahí estaban el fiscal ambiental y el fiscal general, que era Dalañez en ese tiempo, y me dijeron, vamos a hacer una investigación, por 6 meses no vuelva a su casa. Entonces yo no fui por 6 meses. Y para mí no ir a Punta Uva, bueno, es que es, bueno, sigue siendo, creo, a pesar de la urbanización, sigue siendo un lugar maravilloso. Porque, bueno, habíamos logrado parar el proyecto de Eurocaribeña, que lo que proponía era hacer ciudades, ¿verdad? En el mar, en la playa, del refugio. Y Hernán Bravo me había dicho, ya ese proyecto está aprobado, solo les falta una cosa, pero no importa, igual ya lo aprobamos. Solo les falta el estudio de impacto ambiental. ¿Yo qué? Señor ministro, el estudio de impacto ambiental es lo más importante, está en un refugio. Y ese proyecto logramos que no se aprobara. Iba a tener tiendas, cafeteras, todos los humedales iban a ser rellenados. Por eso ahora, cuando Alan Pacheco Den trató de llenar los humedales, o los llenó, creo, yo dije, su papá, don Leonel Pacheco, que quería urbanizar y rellenar los humedales, no los rellenó.
Él me llamaba, este, el señor Pacheco, y me decía, es el que sale como el hombre de los 10 bypasses en La Loca de Gandoca. Y bueno, me dio cosas porque tenía solo 6 bypasses y yo puse 10. Y después de que salió el libro le tuvieron que poner otros 4. Entonces sí, de veras, ¿verdad? Fue predictivo, tenía 10 bypasses. Me decía, mijita, pero porque usted no quiere que se urbanice, ahí se pueden hacer casas hermosísimas. Yo, porque es un refugio de vida silvestre. Bueno, la municipalidad de Talamanca también quería urbanizar. Y ahí yo tuve una experiencia que fue casi, bueno, casi como espiritual. Antes de que cortaran el bosque detrás de mi casa, yo había dejado todo el bosque enfrente de mi casa de Punta Uva. Y atrás había bosque también, antes de que la francesa Dominique lo talara para construir sus cabinas, ¿verdad? Que ahí está. Con un permiso no del MINAE, sino que era el MIRENEM en su momento, sino de la Municipalidad de Talamanca. Había bosque adelante, bosque atrás, y llegaba a verme un oso caballo. Un oso caballo es un oso hormiguero gigante. Son divinos, divinos, divinos. Son grandísimos. El lomo me llegaba a mí por la cintura y yo extendiendo los brazos así, no lograba abarcar desde el hocico a la cola. Y llegaba el oso caballo y se me quedaba viendo con unos ojitos, como pidiéndome algo. Y yo, ¿qué será lo que quiere? Pero en esos momentos todavía no había empezado realmente la destrucción, entonces yo no pude interpretar. Pero la francesa taló ese bosque y ya el oso caballo no volvió. Taló el bosque, hizo sus 16 cabinas y no volvió. Yo me di cuenta por qué, que lo que él venía a pedirme era que lo ayudara, ¿verdad? Eso es lo que yo interpreto. Igual que a veces me puedo comunicar con los árboles, como en algún lado yo conté, no me acuerdo, pero al lado de mi casa yo tenía un cativo, un árbol de cativo, que solo la madera no es muy valiosa, se usa para hacer plywood y todo, pero igual la voracidad para producir es tan grande que las cativeras han desaparecido, porque hay bosques de cativo. Y ese bosque de cativo era tan grande que solo 3 personas, así agarradas de la mano, lo podíamos rodear. Y estaba a la parte de mi casa. Y entonces yo me di cuenta, porque de ahí el patio de mi casa era un bosque, que todos los árboles en cada temporada tenían hijitos, ¿verdad? Y el sotobosque estaba lleno. Y mi vecino, Rolando Herrero, y yo cogíamos parte de esos y los íbamos a sembrar en la playa, a donde habían deforestado. Pero el cativo no daba cativitos. Entonces un día yo me le planté y le dije, ah, no, cativo, esto no funciona. Vea, todos los árboles, el cedro macho, el sangrío, el manzanemono, el frutemono, todos han dado hijitos cada año. ¿Y usted ni uno? ¿Qué es eso? No, hijitos de mijitos para llevarlos a otra parte de la playa. Bueno, en esta temporada de reproducción, el cativo nos bombardeó con semillas. Todavía guardo una, son grandes. Nos bombardeó el techo de la casa, no podíamos dormir con semillas y semillas y el montón de cativitos chiquititos así. O sea, de que me oyó, me comuniqué. Es como, yo creo que todos podemos hacerlo, pero nadie lo intenta porque Sí, hay como una conexión de somos de esta tierra, somos una sola cosa, somos una sola conciencia. totalmente. Y justamente, bueno, yo voy tomando notitas acá conforme vamos conversando y acabo de tomar una nota de cómo la línea patriarcal nos ha llevado justamente a esta desconexión, ¿verdad? Entonces, nos vemos como si fuéramos entes totalmente aparte de todo lo que está sucediendo. Entonces, a mí no me importa si se extingue la rana dorada, si se extingue el oso caballo, si se extinguen los mosquitos, si se extinguen las dantas, los manatíes, porque como yo no formo parte de este ecosistema, de esto, que todo está enlazado y se mueve, pero de la misma manera, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de recobrar esa conexión. De los pueblos indígenas, creo que podemos aprender muchísimo de cómo reconocer Sí, que no
estamos aparte, que lo que yo llamo naturaleza no es más que yo misma. Yo estoy ahí, yo soy la naturaleza también. La naturaleza no es Mm, el bosque, no es allá el Parque Nacional, no es el refugio de vida silvestre. Yo también soy la naturaleza. mm. Mis mascotas son naturaleza. Todo lo que está pasando alrededor mío y vivimos en esta desconexión que nos lleva a este consumo desenfrenado, a decir no importa, porque como yo no soy de aquí, como yo no pertenezco, puedo venir y llevarme todo, absolutamente todo que en algún lugar nuevo voy a ir a encontrar algo. Pero volviendo a un tema que mencionabas antes, ¿a dónde nos vamos a ir si se nos acaba el oxígeno? ¿Qué vamos a hacer? No hay otro lugar para donde irse. No hay otro No lugar. hay. La atmósfera de Marte, porque todo el mundo decía, y bueno, hay las crónicas marcianas de Ray Bradbury, que yo las leí hace mucho tiempo, pero me acuerdo de que, bueno, la humanidad se traslada a Marte, pero la atmósfera de Marte no nos sirve a los terrícolas porque tiene muy poco oxígeno. Eso no se sabía en los tiempos de Ray Bradbury. No podemos emigrar a Marte. No hay ningún otro planeta que tenga las condiciones para nosotros. Es este. Y todo está conectado. Eso que acabas de decir o sea, darse cuenta de eso es una maravilla. Si todo el mundo pudiera darse cuenta de eso, los problemas ambientales se acabarían. Usaríamos energías limpias y nos sentiríamos, porque es que sentirse conectado con el mundo vegetal y con el mundo animal es maravilloso. Y vos sabés que los árboles están conectados entre ellos, ¿verdad? Por raíces y unos hongos que se llaman hifas. Bueno, eso me lo enseñó mi hija. Y cuando vienen a cortar un bosque, el primer árbol que le dan el hachazo le manda el mensaje a todos los demás y es un estrés pavoroso porque se estresan muchísimo porque saben que van a morir. Es como, bueno, yo pasé 15 años siendo vegetariana, no comiendo vaca, porque me tocó pasar frente a un matadero y la vaca sabía que la iban a matar. Y los gritos de esa vaca me desgarraron el corazón. Por 15 años no comí proteína animal, solo pescado de vez en cuando, pero mamíferos, cero. El problema fue que se me debilitaron los pulmones y me daban unas bronconeumonías muy grandes. Y mi doctor me dijo, ve Ana, yo sé que es por compasión y hay gente que logra ser vegana y vegetariana toda su vida. Sí, yo tengo una amiga que es vegetariana desde hace 40 años, pero su constitución, sus pulmones necesitan grasa animal. Va a tener que comer un poquito, suficiente para que sus pulmones se restablezcan. De ahí tuve que reintroducir eso, pero yo hubiera preferido no hacerlo porque me llegó tan hondo ese grito. Y es que, claro, somos una sola cosa. Eso que acabas de decir es, yo creo que lo más importante. Si todos pudiéramos sentir que somos una sola Totalmente. cosa, eso nos haría tan felices que dejaríamos de buscar la felicidad en objetos de consumo, en Ujú. producción. Y les estaba contando que yo en Francia pertenecí a un En grupo redes sociales. por el crecimiento estacionario. Primero se proponían el decrecimiento, pero nos dimos cuenta que eso no era realista. Pero el crecimiento Ujú. estacionario, quedarse ahí y seguir produciendo Interesante. lo que se produce sin aumentar la producción. Bueno, Francia es un país desarrollado y había suficiente para todos. Habría que ponerlo, por ejemplo, en Costa Rica, hacer estudios para ver cuál es el nivel de producción y de repartición de la riqueza para que todos pudiéramos estar bien. También en una época trabajé con el Instituto Mundial de Recursos, el World Resources Institute, y ellos proponían llevar un sistema de cuentas, o sea, las cuentas del Producto Interno Bruto, se produjo esto y esto y esto, y luego contabilizar cuánto se había destruido para poder producir eso. Y entonces ahí se podía llevar este, la cuenta de cuánto estábamos destruyendo y qué precio tenía desde el punto de vista de los ecosistemas que nos dan la vida producir eso. Pero los países, por supuesto, nunca lo aceptaron. Y eso era, bueno, una medida genial porque
de ahí teníamos, si veíamos que las cuentas de la destrucción eran mucho más grandes que las de la producción o iguales, íbamos para el abismo, pero nunca lo aceptaron y entonces sí, a mí me parece, desgraciadamente, que vamos para el abismo. Es que hay que ver la angustia que les provoca, la angustia mundial que ha provocado el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasan los barcos petroleros. Es que están desesperados. Qué maravilla que Irán decidiera que se cierra para siempre. Pero bueno, buscan vías alternativas por el Ártico y pasarían el petróleo por el Ártico. Eso, estamos en un mundo que está enviciado de petróleo, Realmente. carbón y gas y dispuesto a exterminar las compañías de energías limpias, pero, por ejemplo, ahora por el cambio climático, a veces el ICE no puede producir energía hidroeléctrica porque hay menos caudal en las represas. ¿Y qué hace el ICE entonces? Quema búnker. En lugar de tener unas plantas en el Miravalles, en el Rincón de la Vieja, para sustituir ese faltante, quema búnker. No puede ser. Tenemos todo para tener energías limpias en Costa Rica. Lo tenemos todo. Claro, tenemos que regular también eh, el desarrollo, hacer un verdadero desarrollo sostenible, que es la palabra más maniada y manoseada, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de desarrollo sostenible. Bueno, ahora parece que Trump prohibió ponerle sostenible a desarrollo. Lo acaba de prohibir. Y mi hija menor está haciendo una consultoría para una ONG gringa en, en la península de Osa. Y entonces les quitaron la palabra desarrollo sostenible y la ONG se definía como una ONG para el desarrollo sostenible y Trump les mandó a quitar desarrollo. Entonces tuvieron que hacer otra vez el logo, ver cómo. Bueno, la organización se llamaba Pangea Sostenible, un nombre divino, ¿verdad? Y entonces le pusieron Pangea, no recuerdo, tengo que preguntarle a mi hija qué otro nombre, pero Trump prohibió la palabra sostenible. Bueno, es que hasta cierto punto yo creo que solo las comunidades originarias, y yo no les volví a decir indígenas, porque en una feria del libro que me tocó ir a Ecuador, a Quito, yo conocí el maravilloso Ecuador de Rafael Correa, que era el país más seguro de Sudamérica. Después de Rafael Correa estuvo 2 administraciones. Después ya no se pudo reelegir más, porque constitucionalmente no se podía más de 2 veces, y lo siguieron varios gobiernos neoliberales que se propusieron adelgazar lo que ellos llamaban el Estado gordo de Correa. Y ahí donde el Estado se retira, entra el NAR. Entonces ahora Ecuador está tomado por el NAR y de ser el país más seguro de Sudamérica pasó a ser el más inseguro. Pero en una feria del libro, que me fui por las ramas, pero eso valía la pena contarlo, estaba yo en un conversatorio y un boliviano se levantó y dice, un momento, necesito decirle algo a Ana Cristina Ross. Ana Cristina, mire, yo he leído algunos de sus libros y la respeto como escritora, pero no quiero que usted vuelva a llamarnos a nosotros los pueblos indígenas. Eso es un adjetivo que los antropólogos gringos y extranjeros nos pusieron. Nosotros somos los pueblos originarios. Originarios, grábese bien esta palabra. No quiero volverla a oír decir indígenas. Indios menos, pero indígenas tampoco. Somos los originarios. Entonces, a partir de ahí, sí, yo les llamo los pueblos originarios. Y yo creo que en estos momentos en Costa Rica, bueno, no he vuelto donde las biribiris porque me da miedo. Me da miedo encontrar algo diferente a la maravilla que yo conocí. Entonces, sí, la verdad es que no he vuelto. Igual que no he vuelto a Punta Uva, porque la última vez que bueno, Marlen dijo, la quiere matar, yo le mandé el fax a don Abel, hicieron una reunión,
Me dijeron no vaya por 6 meses. Yo no fui, me convocaron para ver los resultados y me dijeron, vean, Ana Cristina, no descubrimos un plan concreto, así como que dijeran tal día, tal hora, le vamos a hacer esto y esto y esto a Ana Cristina. No, pero tienen a todas lo que hicieron fue poner a todas las comunidades en contra suya. Nadie la quiere en las comunidades de refugio, ni en Puerto Viejo, ni siquiera en Cahuita la tranza, porque les vendieron la idea de que usted se está oponiendo al desarrollo y a que ellos tengan las cosas que hay que tener en una sociedad de consumo. Entonces, si usted tiene un accidente, que eso es lo que parece que quieren provocarle, todo el mundo se va a alegrar, nadie va a cuestionar. Y yo que usted, me dijeron, vendía esa casa de Punta Uco. Ay, cuando me dijeron eso. Bueno, pero poco después pasó lo de que me pusieron la pistola acá. Por dicha le dio tiempo a mi hija y a sus amigas, 3 amigas que se hicieron surfeadoras y al día de hoy viven cerca de la playa para poder surfear. Una vive en San Diego y tiene la playa de surfear muy cerca. La otra se fue a Nosara y Florencia vive en Osa y va a surfear. Apenas puede, apenas el trabajo la deja, ¿verdad? Se hicieron surfeadoras para siempre. Por dicha me dio tiempo de que aprendieran eso, ella y sus amigas. Pero sí me dijeron, tiene que vender esa casa. Ya no. Y después cuando pasó lo de yo dije, sí, es mi vida o la felicidad de estar aquí. Y es que, sí, los recuerdos son tan maravillosos. Está el del oso caballo, ¿verdad? Y cuando veíamos el mar en la noche, como había poco desarrollo, veíamos la constelación de Escorpio que metía la cola en el mar. Wow, ver eso ha sido una de las cosas más maravillosas de mi vida. Ver la constelación de Escorpio hundiendo la cola en el mar. Eso se acabó después porque Maxi, en Manzanillo, decidió poner una cancha de fútbol nocturna porque los chicos, sobre todo los hombres, se estaban metiendo mucho en drogas. Y entonces una cancha de fútbol para que en la noche los chicos jugaran fútbol en lugar de irse a drogar. Y entonces eso opacó un poco la claridad de esa constelación de Escorpio, pero siempre cierro los ojos y ahí la veo, ¿verdad? Y claro, bueno, cuando me dijeron tiene que vender esa casa, me di un año para llorar, un año en que lloré y lloré y lloré Sí, y lloré. Fui poco claro. para empezar ya como a despegarme y la vendí. Y me da tanta tristeza porque yo sé que entre la Municipalidad de Talamanca y los grupos ambientalistas que están ahí ahora, liderados por un hombre maravilloso que se llama Marco Levi, han logrado con la Municipalidad de Talamanca y el MINAE regular. Y entonces, sí, se ha construido mucho, pero también se denuncia la tala de bosque, y luego se le devolvieron al refugio 169 hectáreas que tenía el INDER, que son 169 hectáreas de bosque. Entonces, bueno, ha tenido como un apoyo forestal. Y he estado pensando si voy a ver cómo está todo, porque tengo un amigo español que vive justo detrás de mi casa, que la vendí, ahora se llama la Casa de la Musa, y dejaron todo intacto, no cortaron un solo árbol. Sí, los de atrás los cortó Dominique, la francesa, y están sus cabinas y todo, pero ya la francesa no está, los compraron unos ticos, pero bueno. De mi casa, de la Casa de la Musa, sale una calle que va hacia la montaña, y hay un cerro que se llama Siwa, y ahí
un día me contactó por Facebook, o no recuerdo cómo, un español que vive ahí y hace teletrabajo y vive ahí. Y él me pide que lo vaya a visitar y vea cómo ciertas partes del refugio se han regenerado. Yo no sé cómo ni por qué se han regenerado. Él dice que es que se ha logrado frenar la municipalidad de Talamanca y que se arregla el Ministerio del Ambiente ha logrado, bueno, hicieron un plan regulador o un plan de manejo para el refugio y que no se ha permitido hacer casas demasiado grandes y que vaya y que paseamos juntos y él me enseña todo, pero mm, no, no he podido hacerlo. No he podido hacerlo porque amé tanto ese lugar como era, que si yo me doy cuenta de que Emanuel, como se llama mi amigo español, está idealizando porque lo que él ve desde la montaña es un bosque, pero detrás están las casas y me daría tal tristeza, pero estoy como ahorrando fuerzas para tratar de ir y hay una cosa que me alegra y me mantiene con esperanza y es que el arrecife de coral llega hasta Punta Mona. Es que, ¿cómo no protegerla? Si de Cahuita a Punta Mona es el único arrecife de coral que tenemos en Costa Rica y no está estudiado. No hay carretera de Manzanillo a Punta Mona. Yo fui a Punta Mona una vez hace mucho a pie. Se puede ir en lancha también. Pero entonces, Punta Mona tiene los bosques bastante conservados. Viven ahí 2 o 3 europeos, pero conservacionistas, que hicieron su casa entre los árboles. Y luego me contaron, no me consta, pero me contaron que el resto del bosque está tomado por el narcotráfico. Entonces son porque vi un documental de una persona que fue a Punta Mona a pie, por supuesto, iba por el bosque se veía maravilloso, intacto, y decía, voy con mucho cuidado y con mucho miedo porque dicen que esto es territorio de narcotraficantes. Pero bueno, yo me acuerdo que antes de que Somoza reencarnado, como yo le digo a la Chayo, a Rosario Murillo en Nicaragua, decidiera empezar a meter ganadería y minería en la reserva Indio Maíz, que es la más grande de Centroamérica, Indio Maíz, no sé si todavía, porque bueno, está esta película, Patrullaje, que se puede ver. Ustedes ponen patrullaje La vi, de hecho. y en patrullaje se ve cómo Somoza reencarnado en la Chayo porque dicen que Ortega está muy mal, tiene lupus, casi no sale porque no pueden ver el sol, etcétera. Pero está metiendo ganadería y está metiendo minería, etcétera. Pero antes de eso, Indio Maíz era fuente de jaguares. Los científicos que estudian los recursos naturales clasifican las áreas protegidas en fuentes de jaguares o sumideros de jaguares. Nuestras áreas protegidas son demasiado pequeñas para ser fuente de jaguares. Los jaguares de Corcovado se están extinguiendo porque sí, Costa Rica, el país ecologista, relaciones públicas sobre todo, porque nuestras áreas protegidas son demasiado pequeñas para proteger el hábitat y los animales. Tendría que haber, y eso también podría retrasar nuestra muerte por calentamiento global, habría que ensancharlas, sembrar más árboles, evitar talar lo que hay, ¿verdad? Pero bueno, estaba con el narcotráfico. El refugio Barra del Colorado siempre estuvo tomado por el narcotráfico. Entonces, ¿qué hacían los jaguares de Indio Maíz? Los jaguares nada, cruzaban, llegaban a Barra del Colorado, caminaban muy campantes por ahí, porque como estaba tomado por el narcotráfico no había desarrollo, y luego llegaban a Tortuguero a comer tortuga. Pero ahora
ya no sabemos, ¿verdad? Y por eso les recomiendo ver la película Patrullaje. Se puede ver en HBO, está. Y se puede ver gratis, ¿verdad? Camilo la dejó gratis para que todo el mundo la pudiera ver. Y en Patrullaje se ve cómo la Chayo y Ortega están metiendo en ese lugar que era, no sé si todavía es, Puente de Jaguares, la reserva más grande de Centroamérica. Están metiendo urbanización y ganado. O sea, qué locura. Como se ve en Patrullaje, Somos Reencarnado está metiendo ganadería y minería en Indio Maíz, y ahí lo que viven son la comunidad creol, Ujú, que son los afrodescendientes, ¿verdad? Que de un naufragio de buques esclavistas se quedaron a vivir ahí, y los Rama, los originarios Rama, han cuidado esa reserva por siglos, no se había cortado nada. Y ahora en patrullaje usted ve cómo están metiendo las vacas y cómo están cortando. Es una locura. Entonces, por eso escribí Lalia, porque nos vamos, nos estamos totalmente. matando. O sea, la única especie, estamos encima de la cadena trófica. No tenemos la inteligencia de los Mm, animales, que son tan inteligentes que no destruyen su casa. Tenemos pensamiento abstracto. ¿Y para qué nos sirve ese pensamiento abstracto? Para destruir nuestra casa. Entonces, por eso yo digo que Lalia ahora ya no es ni ciencia ficción ni ciencia posible, sino una advertencia sobre lo que nos espera. Y bueno, me alegro de tener la edad que tengo, porque tal vez no me mm. toque ver los desastres del cambio climático, pero sí eso del permafrost y que el mar esté guardando el calor sin convertirlo en temperatura más que muy poquito, son bombas de tiempo. Claro, ayer justamente estaba viendo no era un documental, pero era un video ensayo de un muchacho que estaba hablando de los depredadores más peligrosos del Amazonas. Y empieza, ¿verdad? Hablando muy interesante, que es de los jaguares, del oso caballo, por cierto, que las anacondas, que los sapos venenosos, que las tarántulas. Y al final hace toda una reflexión y cierra diciendo, pero en realidad ni las pirañas, ni los jaguares, ni las anacondas. El depredador más peligroso del Amazonas somos los seres humanos. Y algo que a mí me duele mucho de la desconexión en la que vivimos es esta sed de poder, porque yo creo, y esto lo experimenté en Corcovado. Yo tuve una experiencia muy espiritual en Corcovado cuando estuve en bosque primario y sentí lo que era estar en bosque primario. Yo nada más, lo único que pude hacer fue sentarme y llorar, porque yo sentía este júbilo, yo sentía esta conexión con todo. Yo nada más lloraba y lloraba y la guía me veía y yo, déjeme, nada más yo tengo que llorar aquí todo lo que está pasando. Y yo creo que esta desconexión, esto nada más es una hipótesis mía, es lo que nos lleva a esta sed insaciable de poder, porque nos falta ese algo más en el alma, en el corazón, y como no sabemos qué es porque estamos desconectados, lo queremos llenar Sí, con poder, con yo soy más fuerte, con yo puedo más, con yo acumulo más, con yo tengo, con yo puedo cazar 1000 venados y solo porque yo puedo demostrar que soy más fuerte, pero ¿qué estoy sí. saciando? Solo la verdadera conexión con el todo, más allá de la creencia religiosa o espiritual o la práctica que uno tenga, es Sí, una más conexión allá, es toda. que uno lo Exacto. Y siente. entonces, Sí, no, no hace falta tener ninguna mm, religión. Uno entra a un bosque así y es una experiencia ujú, mística, es una experiencia de conexión con el todo, porque todo te habla, todo lo exacto, sentís, es maravilloso. te acepta, todo te acepta, Y y vos también lo te sentís habla. que entra en vos. Sí, Habla clarísimo. Esa vez que estuve en Corcovado, lo atravesamos de punta a punta. Fue una caminata de 60 kilómetros preciosa. wow, Y ya cuando estábamos llegando al final para salir por arriba por los patos, empezaron los monos colorados a aullarnos de una manera que yo les decía a la gente con la que andaba, escuchen, porque ese aullido nos está avisando que ya nuestro tiempo aquí se terminó, que ya tenemos que dejar esta selva, que ya nos tenemos que ir. Era unos, y nos siguieron hasta que efectivamente salimos de la selva. Yo les decía, ya, 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 ya mucho humano aquí, vámonos, vámonos, mucho humano acá. Entonces, sí, claro, se comunican con nosotros, nos todo. avisan, Ujú, ujú, es animales y maravilloso. vegetales, porque somos un todo. Y es Ujú, cierto, ujú, si pudiéramos recuperar esa conexión, porque es cierto, en los momentos que uno la siente, como yo con el oso caballo,
el tiempo desaparece y uno se siente en un estado de gracia y no necesita nada más. Es una felicidad Totalmente. profunda, pero también sí entiendo que lloraras porque es muy fuerte, Claro, te muy fuerte. atraviesa, te Vieran atraviesa. que estaba leyendo la novela por segunda vez, porque por supuesto que la leímos en el colegio. Dejé marcada una página, y bueno, de hecho ya nos estamos acercando al cierre de ese espacio, y quería leerles como una parte que yo leí y yo dije, esto es como realismo mágico. De hecho, fue mi parte favorita de la novela. Y ahora que las escucho hablar, pienso, es realismo mágico, pero no mágico en el sentido de que es algo eh, Literario. fantasioso, digamos, sino que es real. O sea, porque yo las escucho ustedes con sus experiencias con la naturaleza y digo, esto es mágico, pero es real, ¿verdad? Entonces voy a proceder a leer esa parte. Y dice, estábamos en la casa de la playa del árbol de uva y no podía dormir. Siempre que tengo insomnio pienso en cosas serenas para arrullarme. Esa noche pensé en los árboles del patio, los que están más cerca de la playa. Empezaba a quedarme dormida visualizando los árboles cuando sentí claramente que yo era parte de ellos. Me vi afuera, en lo alto, mirando los pájaros, moviendo las hojas. Era una sensación deliciosa ser parte de un árbol, parte de las aves y la noche tibia. Mis brazos, mis piernas, mi pelo flotaban. Era una sensación prodigiosa, como si me hubieran liberado de todo. El viento me acariciaba porque yo era hojita, tronco, lechuza, vaivén. Una voz me dijo al oído que así sería cuando muriera, que eso se sentía al morir, y me di cuenta de que estaba iniciando el proceso, que eso era morir, ser parte del viento, de los árboles, de los animales. Y bueno, realmente cuando vuelvo a leer esto me emociona mucho. Me parece que es que puedo decir que es mi parte favorita de la novela y creo que conecta muchísimo con todo lo que hemos estado conversando hoy. Así Sí. que nuevamente, Ana Cristina, muchísimas gracias por darnos este espacio. Realmente ha sido uno de los episodios más interesantes y más también emocionales. Ha sido muy emocional realmente escucharte y también escuchar a Pri, sus experiencias, me conmueve mucho y me hacen también Sí. pensar en que Sí. realmente el arte es demasiado fuerte como para generar cambios sociales y ambientales y entonces nuevamente muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y ojalá yo me ilusioné con que esa novela podía cambiar algo. Yo creo que lo que hizo fue retrasar el proceso, porque bueno, Leonel Pacheco no rellenó sus humedales, pero ahora su hijo sí lo rellenó. No o sea, logramos parar a Eurocaribeña, pero vienen esas amenazas. Y queda, bueno, la esperanza de Punta Mona. Y bueno, sí, ustedes me han empujado un poco a recoger más fuerzas para volver y ver. Porque si mi amigo Emanuel dice que no está tan destruido y que él se regocija viendo ese bosque desde las alturas del Cerro Sihuá, tal vez haya servido de algo en algo y Claro que quiero ir a sí. verlo con mis propios ojos. Claro que sí. Yo Muchas creo gracias. que muchísimas gracias, Ana Cristina, porque yo recuerdo haber leído esta novela y sentir ese llamado de, bueno, la esperanza no se nos puede ir, la esperanza no la podemos perder nunca. No, Y, pero les decía que para mí sí, con, la transformación del cuerpo vivo y volver a la tierra y reencontrarnos en el microcosmos es algo que me vuelve también muy esperanzador porque volvemos a hacer todo y volvemos a formar parte del ciclo y nos volvemos a comunicar tal vez de maneras que lo hemos perdido. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias a las personas que siempre nos están escuchando y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.